glucólisis, la fisión de la glucosa, es decir, el rompimiento o lisis de la glucosa. Esta tiene lugar en una serie de 9 pasos, 9 reacciones que se van a estar dando, cada una catalizada por una enzima en específico, hasta formar 2 moléculas de ácido pirúvico, con la producción concomitante del ATP. En este caso, tenemos aquí los pasos que se van a estar dando. En una se va a estar utilizando el ATP y en otra se va a producir ATP y lo que es el NAD reducido. Estas 2 moléculas son sumamente esenciales para la realización de muchos ciclos y de muchas funciones dentro de la célula. Tenemos que el primer paso aquí, cuando entra la glucosa a través de la alimentación, se va a producir o se va a utilizar el ATP y se va a dividir esa glucosa en 2 moléculas de glucosa 6-fosfato. Luego, esta se convierte a su vez en fructosa 6-fosfato y aquí nuevamente entra una molécula de ATP y se produce una molécula de ADP por la utilización y el rompimiento de la molécula de fosfato. Luego se produce otra molécula importantísima, que sería el tercer paso, de la fructosa 1,6-difosfato. Hasta un cuarto paso donde se va a producir nuevamente gliceraldehído fosfato. Esas moléculas van a dar paso a la producción de NAD oxidado, 2 moléculas, y la producción de 2 NAD reducidos, para producir 1,3-difosfato glicerato 2. Hasta un sexto paso de la producción de NAD nuevamente entran 2 moléculas de ADP, que sería esta que está acá y esta que está acá. Necesitan nuevamente producir ATP, 2 moléculas de ATP, que entran al ciclo para producir 2 moléculas de ATP. Este es un ciclo. Recuerden que los ciclos siempre van a reciclar nuevamente los elementos para producir un constante rompimiento y producción o estructuración del mismo. En el sexto paso se va a producir ácido 2-fosfoglicérico y en el octavo paso ácido fosfoenol pirúvico, 2 moléculas. Para un último paso donde se va a entrar a producir 2 entradas de ADP para 12 producciones de ATP. Al final se va a producir lo que sería el ácido pirúvico para la producción concomitante, como les dije, de ATP. Eso es la producción de glucólisis. En cuanto a la producción de glucólisis, es necesario entonces recalcar que este rompimiento de glucosa va a producir energía que el cuerpo va a necesitar para sus funciones vitales. La ecuación de la glucólisis es: la molécula de glucólisis va a producir junto con 2 moléculas de ADP más 2 de fosfato más 2 de NAD, va a producir lo que sería 2 piruvatos, 2 moléculas de ATP, 2 de NAD y 2 lo que sería hidrógeno reducido más 2 moléculas de agua. Esta es la ecuación de la glucólisis para la producción de las mismas moléculas que van a necesitar en el cuerpo. Luego de esto, ustedes pueden ver aquí cómo la glucosa entra a través de la membrana plasmática, que ya yo les estuve hablando acerca de ella. Esta membrana celular es esencial. La glucosa entra a través de las proteínas y luego en el citosol van a ocurrir diferentes pasos, en este caso 9, para producir lo que es el ATP y el NAD reducido, donde constantemente se va a usar el oxígeno o en dado caso la ausencia del mismo para que ocurra entonces el rompimiento de las moléculas. Aquí cuando se requiere que la mitocondria, que está acá, tome la glucosa, el oxígeno va a oxidar esta molécula hasta formar la molécula de piruvato. Este piruvato va a entrar y aquí dentro de lo que sería la cresta mitocondrial se va a empezar a producir las diferentes moléculas
para ser incorporado luego al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, llamado también ciclo de Krebs, donde se va a dar comienzo a las cadenas transportadoras de electrones, porque se requiere estos dos electrones que están acá para la producción de este mismo y oxidación y producción de proteína. Aquí en el ciclo se va a producir lo que es la liberación del dióxido de carbono y el agua que el cuerpo también requiere. Cada una tiene sus diferentes fases y cada una ocurre en diferentes partes de la membrana de la célula, en el citosol y dentro de lo que sería la mitocondria, como lo ven aquí, en la producción de los 9 pasos que ya yo les hablé. Ahora, hay que entender que cuando ocurre esto en el citosol existen dos tipos de glucólisis: la parte que necesita oxígeno, que es la aeróbica, y la anaeróbica, que es sin ausencia de oxígeno, en ausencia de oxígeno, con el fin de producir glucógeno o glicógeno, que es la molécula que se coloca o se usa luego para la síntesis y producción de energía. Esta se acumula en el hígado. Aquí vamos a tener esa glucosa y esa glucosa va a producir el ácido pirúvico, que va a generar lo que es la oxidación de los mismos, la producción del dióxido de carbono, porque se oxida esta molécula de glucosa, y la producción de agua. También la producción de ATP. En el caso de la glucosa en ausencia de oxígeno, tenemos que esta va a tomar el ADP más la molécula de fosfato y va a producir ATP. Pero aquí la producción de ácido pirúvico es en ausencia de oxígeno, lo que va a producir el ácido láctico, lo que en muchos casos algunas células requieren, y sobre todo algunas de las células humanas. Por ejemplo, cuando sentimos calambre, es un gasto excesivo de energía y la producción es tan grande porque necesitamos realizar funciones muy rápidas o un gasto energético muy profundo, lo que hace que se obtenga en vez de las moléculas de dióxido de carbono más agua. Como no se puede deshacer de estas moléculas tan rápidamente, lo que se va a producir en este caso, en ausencia de oxígeno, sería ácido láctico, que es lo que provoca el calambre en la musculatura, porque las células musculares son las más que requieren gastos de energía para la producción de sus múltiples funciones, como las caminatas, el correr, el hablar, el pensar. Todo eso requiere un gasto de energía y las células musculares tienen mucho gasto de energía por su continuo movimiento. En cuanto a la respiración aeróbica, es un proceso complejo en donde el carbono queda oxidado y en el que el aire es oxidante empleado en el mismo. O sea, el oxígeno se emplea para oxidar estas moléculas. La sucesión de reacciones químicas que ocurren dentro de las células provoca la descomposición final de las moléculas en los alimentos y en ello se produce la producción del dióxido de carbono y del agua. Lo que ocurre en nosotros cuando inhalamos oxígeno, se está rompiendo todas las moléculas de glucosa y luego expulsamos dióxido de carbono más agua. Y esta consiste en la degradación de los piruvatos producidos durante la glucólisis hasta dióxido de carbono y agua, como obtención de lo que serían las 36 a 38 moléculas de ATP. Es decir, que el ser humano requiere esta cantidad de moléculas de ATP para seguir el proceso vital del ciclo de Krebs, ácido tricarboxílico, las cadenas transportadoras de electrones y las múltiples funciones que cumple la célula. Para hablar del ciclo de Krebs, que es el siguiente paso que ocurre, o sea, ocurre glucólisis y también ocurre el ciclo de Krebs, lo que yo les mostraba en la lámina anterior. Ahora, como yo les indicaba, este también se llama ciclo de los ácidos cítricos o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por lo que se produce en el mismo. Aquí va a ocurrir una serie de reacciones químicas donde la célula aeróbica va a utilizar el oxígeno. Aquí ustedes ven el ácido pirúvico, que es una molécula de 3 compuestos de carbono, la glucosa es de 6. Y en este caso se requiere 3 moléculas de oxígeno más 3 moléculas de hidrógeno. En este caso se va a liberar dióxido de carbono en el medio y se va a utilizar las moléculas de NAD que ya se produjeron en la glucólisis para producir NAD reducido. Y también se va a utilizar la coenzima A, que es la degradación de los elementos de los aminoácidos.
En este caso, esta coenzima A va a producir un grupo acetílico y que es el acetilcoenzima A, que va a utilizarse para las diferentes funciones del mismo. Esta es parte de la vía catabólica que se produce en toda célula y se realiza la oxidación de los hidratos de carbono o carbohidratos, los ácidos grasos y los aminoácidos hasta producir dióxido de carbono y agua y liberando energía en forma utilizable. Esta energía que se libera nuevamente va a ser utilizada en los ciclos. Proporciona recursos para muchas biomoléculas tales como los aminoácidos. La producción de aminoácidos produce proteínas o la producción de proteínas degrada. Por ello se considera una vía anfibólica, es decir, es catabólica y anabólica al mismo tiempo. Aquí vemos entonces un esquema del ciclo de Krebs, también llamado ácido tricarboxílico. Vemos como el ácido pirúvico, que son 3 moléculas de carbono, junto con la coenzima A que se formó, que son los 4 pasos de las fases de respiración celular, y la utilización del NAD oxidado produce NAD reducido y también produce dióxido de carbono. Esta es la oxidación de descarboxilación. Y aquí se va a producir el acetilcoenzima A, que son 2 carbonos, para liberarse luego coenzima al medio. Aquí ustedes van viendo cómo se va escindiendo las moléculas hasta formar primero 6 carbonos, que sería el ácido cítrico, luego el ácido isocítrico, y cómo va entrando cada una de las moléculas y se van regenerando al mismo tiempo a medida que va transcurriendo el paso, hasta producir lo que sería el ácido oxalacético, que en unión con la acetilcoenzima A produce nuevamente ácido cítrico. Este es un ciclo que no tiene fin y donde el inicio se une con el final. Ahora, ¿para qué se necesita este tipo de funciones? ¿Con qué fin? La respiración celular va a utilizar siempre como combustible a las proteínas, a los lípidos y a la glucosa. Es lo que nosotros comemos es utilizado como el combustible que nos va a mover, que nos va a ayudar a pensar, a caminar, a actuar, a movernos, a regenerar la célula, a cambiar todo un proceso en nosotros. Aquí se va a oxidar y se va a liberar la energía que se conoce como la energía química. Esto se obtiene gracias a CC y H12O6, que es la molécula de glucosa, un carbohidrato más. Y aquí más o menos explica cómo entonces el oxígeno que entra oxida o escinde, rompe las moléculas hasta producir energía, dióxido de carbono más agua. Este proceso también incluye la oxidación de la glucosa, la liberación de la glucosa, el consumo de glucosa y la producción de glucosa. Pero no solamente de glucosa, sino de todos los elementos que están aquí. Cuando se libera la glucosa también se produce energía.